Entonces, en esta pequeña clase muestra, quiero checar a un concepto un poquito más básico para no complicarnos tanto la existencia, que es el observar o el extraer la información de, por ejemplo, un rostro, obviamente estructuralmente, para poder repetirlo, replicarlo, practicarlo, como lo quieran ver, sin hacer tanta medida, sin hacer tanto lío con algún espacio, sección o algo. A lo mejor sí, no va a estar muy detallado, pero va a tener lo principal, que es el fundamento de todo esto y que pues, nos va a servir para muchas cosas. Entonces, primero, lo que probablemente llegamos a hacer de muy pequeños, que en ese tiempo no estuvo mal, pero que ahorita ya no es muy bueno seguir haciéndolo así. Que es esto, o sea, tener, por ejemplo, la percepción de que la cabeza, al momento de dibujarla, es una esfera y que tenemos ojitos y que tenemos boquita, como los emojis. En sí, sí me sirve, sí representa lo que yo quiero, que es un rostro, hasta le está dando una expresión, pero esto técnicamente no me sirve como para representar un rostro más realista. Y va también de la mano con que pues no está bien proporcionado, de ahí de que no representa un rostro realista. Entonces, podemos sí hacer pocos trazos o un boceto muy sencillo a este nivel para representar un rostro, pero tratando de medir ciertas cosas, para que de a poco en poco ya se vaya guardando cierta regla, cierta proporción, ciertas zonas, para que este boceto, aunque esté muy sencillo, ya se vea como debería. Entonces, primera cuestión de esto, a mencionar para que recordemos el no hacerlo así, es la cabeza no es redonda, o sea, no es un círculo, esto sí lo ponemos desde el inicio. Porque no, o sea, sí hay personas que a lo mejor son más anchas o más amplias en el rostro por alguna cuestión, pero no llegan a ser realmente redondas. Entonces, desde ahí ya hay que tener eso presente. Ahora, la otra cuestión, que es, de hecho, lo fundamental para la orientación de los rasgos faciales. Los ojos, en este esquema, aunque fue muy rápido, tienen cierta posición específica en el rostro, pero en lo que sería un rostro real, un rostro medido, un rostro canónico, no están al azar. Sí tienen un lugar fijo en el rostro, que debería ser en el centro de toda la cabeza, no más arriba, no más abajo. Ahí es donde se designó, donde realmente es como la proporción perfecta en el rostro. Obviamente, sí aclaro que probablemente no llegue a pasar en todas las personas, porque pues no somos iguales, pero es ese punto donde hay que mantener los ojos. Aquí, como podemos ver, realmente no están en el centro, están más hacia arriba. Entonces, no está cumpliendo con esa norma o ese canon. Entonces, de ahí es igual, ese otro punto importante. De hecho, de ese punto sale todo lo demás, porque podemos medir todo el rostro a partir de los ojos. Ahora, me voy a regresar a la forma de la cabeza. Ahorita, forma general, lo que quiero es entender que la cabeza es más como chata en el costado, hablando de frente, y más alta, más larga, hacia la parte superior e inferior. Entonces me lleva a que mi planteamiento sea un oval, una elipse, como lo quieran nombrar. Ahorita no importa que se vea pareja por todos lados, ni que a lo mejor sea muy ancha o muy angosta. La idea es no hacer un círculo. Aquí sí me voy a acercar. Entonces, esto ya está más cercano a lo que sí pasa en el rostro. Obviamente no refleja al 100% el rostro o el contorno del rostro, cráneo, cabeza, pero ya es más cercano a lo de antes. Ahora, otro tema u otro contexto que sí es bueno, que de hecho nos ayuda a no cometer tantos errores en cuanto a que quede algo más como chico, grande, hacia un costado o no, es marcar un centro, un equilibrio entre los hemisferios para poder sí equilibrar lo que es lado izquierdo, lado derecho y tratar de evitar en nuestras posibilidades que un ojo a lo mejor, perdón, no se haga muy pequeño y el otro se haga muy grande y que la boca quede como hacia un costado y la oreja quede como que una más para allá. Entonces nos ayuda un poquito a ese equilibrio.
Ahora sí, los ojos, como ya había yo comentado, es como nuestro inicio en la medida del rostro, que lo vamos a encontrar, de hecho voy a ponerlo aquí, en el centro, tal cual como si fuera un medio acá y un medio acá, en el medio, tal cual. Esto lo comento desde cero, yo sé que es probable que ya tengan cierta noción de esto, pero igual nunca está de más repasarlo, aclarando. Y de hecho lo estoy viendo ahorita con únicamente la forma de la cabeza, porque a veces llega a pasar que hacemos muchas medidas o muchas formas previas a este concepto y luego se nos puede como confundir un poco. Lo menciono no porque les llegue a pasar a ustedes, sino porque lo he visto en otras personas, que cuando empezamos a medir demasiado, a veces tener tantas líneas confunde en decir, ah, aquí era esto o aquí era esto, y entonces se nos tiende a como desproporcionar el rostro. A lo mejor la idea base la tenemos bien, pero en cuanto a la medida real, ya se nos va por algún otro conjunto de líneas. Si les ha pasado eso, pues sí podemos ahorita apreciarlo en un contexto más limpio. Entonces, esto va a ser ahorita lo que me interesa para lo que es los ojitos. Ahorita, para que sea más express, para evitar que si el ojo tiene tanta curva, que si abarca tanto espacio, que si aquello, lo otro y lo otro, vamos a concentrarnos únicamente en una idea y una posición general, que los ojos, por ejemplo, no están ni hasta afuera en el cráneo, ni están aquí pegados. Así tienen un espaciado promedio, que ahorita lo que voy a hacer es dividir en 4 este espacio que tengo desde acá hasta acá, para que en estos cuartos que acabamos de hacer es donde tratemos de colocar los ojos. No en ese punto en concreto, pero sí para entender cierto espacio. Y lo que voy a hacer ahorita es esto, marcar un óvalo, mejor de preferencia un poquito más hacia adentro de lo que es esa medida, para que me dé un espacio promedio. Sí, comento rápido lo que sería más prudente. Es el espacio entre los dos ojos es literalmente de un ojo. No debe ser ni más espaciado ni más junto, porque pasa el que pues se vea como, o pues la cara muy reducida, o se ve como todo, como si fuera más bien como una especie de caballo con el ojo hasta el costado. Hay más conceptos para definir el ojo, pero ahorita me voy a quedar únicamente con la opción de que es un ovalito. Quiero también dar a entender la estructura general para entenderlo desde los puntos más básicos y omitir todos los detalles para que podamos recordar esto más fácil. Ya recordando esto, ya lo que le sigue ya es más sencillo porque solamente es rellenar o reajustar lo que ya tenemos ahorita. Entonces, en sí, sí es un buen proceso. A lo mejor, dependiendo del proceso de cada quien, puede ser un poco más tedioso o no, porque tienen algún otro caminito en cómo dibujan, pero igual, nos hace más probar algo diferente. Entonces, tengo los ojitos. Ahora, ya había yo comentado que de los ojos sale todo lo demás. Y sí, hay que ir como checando, por ejemplo, proximidades con algún otro punto. Ya al tener los ojos, perdón, puedo encontrar la ceja. La ceja básicamente es esa matita de vello que crece arriba del ojo. En este otro técnicamente puedo entrar, pero refleja todavía más de que está muy arriba. Aquí hago un pequeño paréntesis. Este rostro o esta cabeza no me funciona porque no tiene el espacio suficiente para albergar lo que es el cerebro. Porque en este contexto el cerebro es esto, es un volumen muy pequeño y realmente el cerebro es muy grande, es pues más de la mitad de la cabeza, más de la mitad de la cabeza. Entonces tiene que ser un espacio bastante amplio. Por eso también ahí que los ojitos van en el centro. Me regreso a la ceja. Ahorita simplemente es decir que es una pequeña curva, un pequeño trazo como si fuera un paréntesis acostado,
por arriba del ojo. Obviamente hay más descripciones, más formas, posiciones con la ceja, dependiendo género, personalidad, raza y todo eso. Pero ahorita esta es como que nuestra descripción general. Lo que puede servir ahorita para separar un poco el género es que la ceja en el hombre es más baja, está más pegada al ojo. Y la ceja en la mujer es más alta, está más despegada. Más, por ejemplo, que la ceja en el hombre es más amplia, más tupida, más ancha, más voluminosa. Y en la mujer es al revés. Es un poco más delgada, un poco más finita. Obviamente en un contexto de un estereotipo. Yo sé que a lo mejor no se cumple con todos. Y está bien, pero en cuanto a una idea como muy concreta, nos funciona. Entonces, tengo ya ojos y cejas. De aquí puedo sacarlo de la nariz, que es ir encontrando secciones dentro de lo que ya tenemos. Ahorita lo que voy a hacer es medir el espacio de la ceja hacia el mentón. Y hacer exactamente lo mismo que en el principio. Voy a encontrar la mitad entre estos dos puntos, que es en donde vamos a encontrar la nariz. Que ahorita si la hago muy sencilla y trato como de separarla, puedo hacer esto. Para tener sí, una estructura un poquito más controlada de la nariz. Y así decir, o tener la presencia de si es una nariz más ancha, más delgada, y eso. Obviamente al final podría ser mucho más sencillo, porque ahorita parecería nariz de moped, pero igual, como lo quieran trabajar, y ahorita es la propuesta que doy para que lo tengamos más presente. Pero bueno, ahorita la cuestión es esa. Aquí, por ejemplo, sí empieza ya a tener mayor diferencia entre lo que podemos hacer cada quien. Porque al poner una ceja donde Dios nos dé a entender, ya sea más pegada, más separada del ojo, va a provocar que eso altere la posición de la nariz. Entonces, aquí es donde se va como separando un poquito rostro de rostro. Pero bajo la cuestión de que lo estamos midiendo, técnicamente sigue siendo un rostro bien proporcionado, aunque no lo estamos poniendo todo a donde caiga. O sea, sí hay una razón de por qué la nariz está aquí. Que por cierto, eso puede servir para variar lo que es ya sea género o personaje. Si quieren hacer un rostro un poco más como, por ejemplo, de hombre es bajar la ceja, eso va a desplazar la nariz y dicho eso va a desplazar lo que sería la boca, que todavía no está. Que por cierto, hablando ya de la boca, también podemos, en base a lo que ya tenemos, medirlo. Que en este caso sería medir el espacio de la nariz al mentón otra vez. Solo que ahorita no es medirlo a la mitad. He visto que luego sí se lo quieren medir así, pero si lo parto a la mitad exacta, que vendría siendo más o menos por aquí, se ve curioso. O sea, a lo mejor no se ve mal, pero más bien como que sí parece más moped o se ve, o sea, se ve diferente, porque técnicamente tenemos un espacio muy grande en lo que es el espacio, lo que es el filtro entre la nariz y la boca. Y técnicamente estamos reduciendo bastante el espacio del mentón. Entonces no es una medida o una ubicación muy adecuada. Puede funcionar si la idea es que se vea más particular, más curioso, más a lo mejor gracioso, pero si buscan la idea de algo más atractivo, no es la posición adecuada. Lo marco para tenerlo consciente, pero pues no es lo mejor. Lo que sí podría ser mejor es, ahorita en medidas, separar este espacio en tres secciones para colocar la boca en el primer tercio. Aquí lo que me estaría diciendo es que está más pegada hacia la nariz, dejando un espacio más pequeño y separándolo del mentón, dejando más espacio abajo, que sería lo más adecuado. Obviamente puedo yo contraer esta explicación diciendo que está más arriba de la mitad y ya. Pero si hago ese pequeño paréntesis para tenerlo más controlado, porque luego, pues sí, o pegamos mucho la boca o la separamos mucho y puede ya verse pues raro.
Pues ese punto es como el más neutro para trabajar. Solo nos faltaría en este aspecto como muy general lo que sería la oreja, que dado que ya medimos varias cosas, su ubicación y su volumen ya la tenemos, ya está presente con lo que acabamos de dividir, que vendría siendo el espacio que existe entre la ceja y la nariz. La otra forma de verlo es que están buscando estar más hacia el centro de la cabeza, que es hacia este punto. Técnicamente está un poquito más abajo del centro. Ahí, por ejemplo, cada quien a lo mejor tiene una interpretación diferente o cada estilo, porque, por ejemplo, en un estilo anime o manga, suelen no colocar la oreja más abajo de ese nivel. Por estilo y porque también toda la estructura sí es diferente a esta. Nada más comentario para que se acuerden. Si la oreja está muy, muy al centro, incluso está muy arriba, se lo pongo, por ejemplo, por aquí, probablemente va a aparecer changuito, porque los primates sí tienen la oreja más arriba. Entonces, igual, es para recordar, la oreja no debe estar tan arriba. Vuelvo a insistir, está entre lo que es el volumen de la ceja y la nariz. Y ahorita solamente extiendo un semicírculo, semióvalo más bien, hacia afuera, para hacer notoria esta oreja. Yo sé, por no insistir, que tal vez todavía no se ve muy agraciado y se ve chistoso, pero lo que son las medidas y las proporciones de todo, ya ahí es donde deben estar en un rostro real, en un rostro canónico, en un rostro, pues, bello. Solamente decir, ajustando los detalles para que, pues, sí lleguemos a ese resultado que queramos. Ah, nada más faltó lo del cabello que se me estaba yendo, ahorita lo menciono. Pero bueno, o sea, la idea es esa. Si, por ejemplo, yo quiero replantear todo esto, pero en algún otro tipo de acomodo, por ejemplo, que la cabeza sea más cuadrada o que sea más ancha de abajo o más ancha de arriba, y que a lo mejor la ceja es más baja o más alta, entonces empiezo a reajustar todo, pero en base en esta medición sigue siendo, vuelvo a insistir, un rostro que está medido, un rostro que tiene pues sus porqués y que se puede ver bien, pese a que sea alguna proporción o eh, distribución diferente. Marco lo del cabello y ahorita voy con ustedes para ver cómo vamos. Cabellito, voy a marcar únicamente lo que es naciente en el centro del mismo naciente del vello, de lo que sería el cabello. Esa medida o ese punto, en este contexto de esta medición, ya lo tenemos también, que es la distancia que hay entre la ceja y la nariz, solo que es, pues, medirla arriba, de aquí para acá, esa medida la pasamos por aquí arriba, y donde choca es donde debería estar naciente de pelo en el centro. Lo que va a provocar que si lo veo ya completo es como si fueran tercios, porque son tres secciones iguales, si lo quieren ver así. Entonces, sí estamos subdividiendo, pero no estamos, creo yo, haciendo tantas trazos o tantas medidas ajenos a lo que ya tenemos. Solamente estamos reciclando hasta cierto punto puntos, medidas y secciones, lo cual creo que puede hacer el trabajo un poco más rápido y más limpio porque no hacemos tantas líneas. Por lo menos ahorita en esta idea, contexto de cómo hacer el rostro. Desde aquí, rostro, perdón, cabello en hombre es más cuadradito, la tiene una línea más recta, hace una esquina hacia el borde y cae. Quiere llegar hacia la ceja, no lo va a lograr y de ahí va a cruzarse hacia la oreja. Y esto sí es específico en el caso masculino, que es esa presencia de lo que sería la entrada del cabello, cómo perdemos cabello en esta zona.
es normal. En el contexto femenino no es así, en la mujer sí es más continuo, porque no está presente esta caída del cabello en esa zona, ¿sabes? De aquí, continuo, curvo hacia abajo, es como un arco. Entonces, esa sí es una diferencia un poco más notoria. Ahí ya, con ese contexto defino que es chico. Y eso sí pasa en la vida real. Para tenerlo presente, igual si lo quieren observar, obsérvenlo. Obviamente a lo mejor en algún chico o chica tal vez no sea tan presente porque a lo mejor tal vez el chico tiene demasiado cabello y a lo mejor no se ve tanto. O por ejemplo es más joven y todavía no es presente o todavía no sufre la caída del cabello. Entonces probablemente sí sea un poquito más hacia adentro la línea. O a lo mejor es una chica que tiene la frente un poco más amplia y tiene esta línea más como recorrida hacia arriba, que puede simular el que es un poco más cuadrado, o que tiene más espacio aquí. Por insistir, son muchas variaciones que sí pasan en la vida real, que a veces los pueden confundir porque pues no se ve una persona igual a otra. Pero bueno, ya eso es meter otros contextos. Ahora, antes de seguir, antes de hacer cualquier otro trazo, sí quiero preguntarles si vamos bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? Todo bien. Ok, perfecto. En tu caso, José, ¿todo bien? Yo espero que sí. Si no, igual, continúo y ahorita sí, como me contestaste, contesto ahorita que fue a la ventana. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a buscar, con estas medidas o con este contexto, hacer un rostro femenino y un rostro más ancho, como que esté más pesado. Este está como neutro. Así me da a reflejar un chico, pero quiero que sea un rostro más serio, más como del típico personaje que está marcado por la vida y que va como que muy enojado y que es como el papá muy estricto de alguien. Entonces, volvemos otra vez desde cero. Podemos incluso hasta hacer primero la línea del centro para sobre esa ir comprendiendo lo que es el equilibrio. Y vamos a hacer ahora sí un óvalo, que puede ser hacerte exactamente igual a lo que hicimos ahorita. Podría a lo mejor cambiar un poquito, decir que ahora sí quiero que la parte superior sea más ancha. Voy a exagerarlo para que se entienda mejor. Y la parte baja sea más angosta, para adelgazar lo que es esta sección de la quijada. Vamos por acá. Yo no voy a hacerlo así de exagerado, pero sí es buscar esa forma. Algo así. Incluso esto puede ser un poquito más ancho arriba. Puede que todavía me esté pasando un poquito con lo que es ah, el ancho del rostro, al hacerlo más delgado, pero ahorita está bien así. Eso obviamente sí se va a medir. Ahorita lo estoy condensando para no hacer tantas medidas y tantas líneas, pero sí, sí se mide. Entonces, esta es como que mi idea principal. Creo que me quedó un poco más ancho de un lado, si no me lo estoy midiendo. Y si tienen regla, incluso hasta pueden compararlo o hasta medir esa parte. Sí, sí, me pasé tantito. Es normal que llegue a pasar eso, porque pues no estamos tan condicionados a que quede perfecto, bien equilibrado, pero
no pasa nada. Si es mínimo, se puede quedar así. Si a lo mejor sí es demasiado notorio, como de que por algo un hemisferio quedó así y el otro del triple o del cuádruple de ancho, sí hay que corregirlo porque sí es algo el, el, el que está más delgado. Entonces, regresamos al contexto de siempre. Ojos sobre el centro. Pueden medir un poquito este espacio. Y vamos a marcar forma general. De hecho, hasta podemos hacer este óvalo más amplio hacia arriba. Bueno, más grande en sí, para que se vea un ojo más abierto, más amplio. O sea, que reluzca más en el rostro, lo cual me puede beneficiar a un rostro femenino. O un rostro más joven, como lo quieran ver. Ahí es lo que me está pasando, pero bueno. Ahora, igual cuestión de ceja, vamos a suponer que está un poquito más arriba. Realmente no es, por ejemplo, demasiado a comparación de la acá, pero sí se nota el cambio. De aquí, misma cuestión de siempre, encontramos el centro en lo que sería ceja a mentón para establecer lo que es posición de la nariz. Y aquí vamos a buscar que la nariz sea más delgada. Que técnicamente en un rostro más canónico, la nariz en la mujer debería ser un poco más angosta de lo que es el ancho de un ojo, que técnicamente lo tenemos en base a la parte superior, obviamente si estuviera bien medido. Boca, misma cuestión, buscamos en lo que esté un poco más pegada hacia arriba. Podemos dividir obviamente en tercios. Marcamos lo que sería la oreja. Que en el caso femenino yo siempre trato de hacer una oreja un poco más pequeña, porque a mí en lo personal me gusta que no sea tan amplia, pero en cuestión de medida, pues sí puede ser como lo que ya se había comentado, lo que es el espacio entre la ceja y la nariz. Sobre este contexto de lo del cabello, espacio entre nariz y ceja, se pasa aquí arriba y contexto ahora sí, es más curvito, más continuo. Un momento. Todavía no se ve muy femenino. Este sí pretendo hacerlo un poco más trabajado con pocas líneas para que sí se termine de entender la idea. Pero aquí, si leemos en la unidad general, sí se ve diferente. Sí cambió. A lo mejor ahorita se ve un poco más caricaturesco por los ojos más grandes, pero ahorita no estoy contemplando que sea hiperrealista, solamente es cambiar proporciones. Técnicamente sí se ve un rostro más delgado al afilar la mitad inferior, ya sea independientemente de si es chica o si es un chico más delgado. Ah, otra cosa que se me está pasando, la boca en un rostro femenino, en base a las medidas, debe ser más angosta, bueno, más pequeña, o sea, no es muy amplia. En un rostro masculino sí es más probable que sea una boca amplia, grande, pero en un rostro femenino no, es un poco más como pequeña. Obviamente, otra vez, repito, puede ser que calce con la mayoría de los rostros, puede ser que en algunos no. En algunos a lo mejor la boca estuviera mucho más pequeña o más amplia de lo que debería ser según el canon. Pero vuelvo a insistir, sigue siendo chica, sigue siendo chico, o sea, no es
que ya no lo sea, pero que no cumple con las reglas que se establecieron. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es sobreescribirlo con un lápiz, un color trazo más oscuro para que se note el cambio, en su caso en papel. Si lo hicieron con un lápiz, si pueden borrarlo tantito como para atenuar el trazo, para que lo que hagamos después se anote más, está bien. Si lo hicieron con algún color, ahora sí háganlo con algún color o lápiz o pluma más oscuro, o lo mismo, o con una pluma, para que se note el cambio, o vuelvo a insistir, borrando un poquito, para que pues sí se pueda notar lo que vamos a hacer ahorita. Porque lo que voy a hacer es afinar algunos detalles, quitarle algunas líneas en algún punto, para que no se vea así de pesado. Y para que sí se entienda realmente el rostro, porque por insistir se ve un poquito como plano general ahorita. Que sí, acá estoy de hecho en otra capa. Me voy a acercar un poquito hacia el centro, pero antes de eso, nada más quiero igual preguntar otra vez si con esto que tenemos ahorita, igual todo sigue bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que se complicara en este ratito? Todo en orden. Cristina, ¿todo bien? ¿Todo? Ok, perfecto. Va, entonces, vamos a ver. Vamos a simplificar un poquito algunos trazos para que no sea tan exagerado. En el ojo, lo que podemos marcar, que es, podemos decir una simplificación, es la curva de lo que representa el párpado superior. El cual, en el caso del femenino, podemos hacer un poquito más ancho para que se vea como si estuviera maquillado. Aparte de colocarle, por ejemplo, pestañas. Aunque sean dos o tres, no sobre exagerar, no hace tanta falta. Y la parte inferior, en teoría, podría no necesitarla ahorita. Ya estamos cumpliendo con el contexto de lo que es el párpado. Obviamente me falta la pupila y el iris, pero con eso puede ser suficiente. Para quien quiera darle un poquito más de detalle, sí podemos marcar la parte inferior, pero no completa. O sea, si lo marco completa, en sí no está mal, pero se va a ver muy pesado. Y solamente para este trazo podría ser como que demasiado. O la justificación de que esté un ojo pintado. Pero si no es el caso, de preferencia, o dejamos nada más la parte de arriba, o vamos a hacer nada más, como que la entrada en la parte externa y ya. Y una pequeña entrada en la parte interna y ya. Hasta ahí. Ya, más no, para no sobreexagerar. Y obviamente esto se repite del otro lado. Hay que tener cuidado porque hay que ya ahora sí equilibrar y espejear todo. Entonces, ahorita curvas sencillas, no se compliquen tanto. Solo traten de que queden más o menos en cuanto a mismo ancho, mismo alto, para que no sea así un ojo más pequeño o un ojo más grande. Que tenga, por ejemplo, el mismo grosor. Esta línea de lo que sería la pestaña, bueno, el párpado, que tenga el mismo número de pestañas. Y lo que sería ahora sí, el ojo. Que el ojo, lo que vamos a hacer ahorita es marcar un pequeño círculo, un puntito de lo que representa la idea del ojo, pero recargado un poco hacia arriba. O sea, no voy a hacer el ojo ni chiquito ni en el centro, porque pues como se alcanza a apreciar, no se ve como una vista regular. Se ve como si fuera el villano de una historia, se ve como si estuviera
queriendo meterse en nuestra cabeza, por el contexto de la forma que me da este punto. Un ojo más natural es más amplio y que igual no esté en el centro completamente, porque aquí lo que me está como dando a entender es que está como sorprendida. Lo que es más adecuado es esto, que esté pegado o recargado hacia el párpado superior, porque de una forma natural el párpado superior baja o está un poco más cerrado que el inferior. Entonces el ojo no se ve completamente despegado. Más o menos. Aunque creo que un ojo quedó un poco más hacia adentro. Pero bueno. Y puede ser más complejo eso, pero dejémoslo nada más así. Si quieren darle un poquito más de profundidad, podemos borrar como para que se vea un brillito. Que ahorita no se ve tanto porque, pero sería esta LED. Con las cejas hacemos exactamente la misma historia. Remarcamos esta línea. A lo mejor hacemos la parte central un poquito más ancha. Igual hay que cuidar un poquito la ceja para que sea parecida a la otra. Pero bueno, solo es cuestión de práctica. De aquí hacia lo que es nariz, puedo igual nada más marcar lo estrictamente necesario, lo estrictamente necesario, que sería lo que es el orificio nasal y lo que sería el contorno de pues eh, la piel, que es dentro de este espacio, orificio, perdón, este borde de la nariz, como si fueran dos paréntesis, y una cometa de este lado, una cometa de este otro lado, para lo que sería orificio de la nariz, sobre esta línea. Más ya no me hace falta, se puede quedar únicamente con eso, y listo. De aquí hacia el labio, la boca es igual, más o menos la misma cuestión, pocas líneas, una simplicidad muy grande, de hecho puede ser nada más decir comisura del labio, lado contrario, y un pequeño vacío en el centro como para que sea un poco más suave. Pero eso puede ser suficiente, pero igual dependiendo de cada quien puede ser un poco más saturado, puede ser por ejemplo marcar labio superior, un poco más completo, y una pequeña línea un poquito más suelta abajo. Tratando de no sobreexagerar, por ejemplo, las líneas, que no se va completo todo, porque igual se ve muy pesado, como con lo que he dicho yo del ojo. Puede ser, obviamente, algo notorio porque técnicamente el color natural del labio no es el mismo del tono de piel, o sea, sí es diferente, o sea, sí hay una diferenciación, pero en líneas no debe de haber nada, porque realmente no es un borde, ni es un gordito, ni nada, solamente es un cambio de color. Y al hacerlo con una línea hago que se vea muy, muy pesado, como si estuviera así, con el labio inflamado, y no es el caso. Entonces, espacio más reducido, parte superior, una idea general ahorita, y parte inferior. Solamente que aquí sí voy a hacerlo un poquito más pequeño, que se me fue, creo que es un costado, pero bueno, ahí está. Y contorno del rostro, que podría dejarlo tal cual está. Obviamente, si quiero medio afinarlo tantito, puedo únicamente darle un poquito más de
presencia a lo que sería la quijada, que es marcar una pequeña esquinita a la altura de la boca. Eso es realmente pequeño en el rostro femenino, ¿no? Bajamos un poquito más recto, salimos un poquito de nuestro espacio, a la altura de la boca regresamos hacia adentro, hacia el volumen original que tenemos, que es dejar mentón, barbilla, más delgado. Del lado contrario hacemos exactamente la misma representación. Si salimos un poquito y volvemos a entrar. La oreja alta la podemos dejar tal cual está para no sobreexagerar. Y nada más para terminar bien ese contexto de la orejita. Son formas más complejas, o sea, sí está compuesta por varias formas, pero ahorita podemos simplificar la oreja en un pequeño ritmo de líneas, que es contorno. Establecemos un punto en casi casi en el tercio superior de la oreja, que es de donde quieren salir varias líneas o varias formas, que desde aquí es un punto, una línea que va a recorrer el contorno para darle grosor a la oreja y que aquí se va a ir perdiendo. Y otra línea que quiere salir desde un poquito más adentro y atrás de esta hacia abajo y que va únicamente a contornearlo todo, como si de aquí saliera uno, dos. Y este puntito lo voy a marcar como si fuera el contorno, como si fuera gordito uno, gordito uno, primer línea que sale hacia arriba, hacia abajo, se pierde tantito, y otra línea que sale detrás de esta, un gordito, gordito, y quiere dar la vuelta hacia adentro. Se va a perder, y otra línea, una, y da la vuelta. Que la oreja del lado izquierdo me quedó más pequeña, y la del lado derecho más grande, pero bueno, detalles. Y nada más para terminar, lo que es cabello, únicamente voy a darle una forma sencilla. Que en base a esta línea voy a establecer que la línea o la raya queda de un costado y voy a hacer un pequeño fleco que quiere ir hacia la oreja. Del otro lado, más o menos, misma cuestión. Y voy a suponer que el cabello está sujeto, que si quiere o que se va a ir hacia atrás y que va a terminar ahorita con el volumen del cabello un poco más grande, más ancho de lo que es la cabeza, por estar sujeto, no porque realmente siempre se vea así. Y para que no se vea como que tan plano, voy a colocar un gordito que va a representar lo que sería el chongo. Y puedo quitar lo que está aquí abajo y listo. Tengo un rostro femenino relativamente detallado, técnicamente bien proporcionado, bastante acercado hacia lo que debería ser ya al final, con conceptos muy básicos. Yo sé que en su caso no va a quedar exactamente igual porque si no medimos muchas cosas, yo lo sé, pero no hay problema. Voy a insistir, con lo que sí medimos, puedo hacer que se vea bien, o sea, que se vea como si fuera un rostro real, solamente que es una persona diferente. Solo es eso. Me faltó darle un poquito de espacio hacia la patilla, que casi no tiene patilla. No, no hay mucha patilla en la chica.
Vuelvo a insistir, no fue tanto. Obviamente sí se puede hacer mucho más complejo para que se vean más detalles, se vea todavía más realista este rostro, pero pues, ahorita con esto creo que se entiende la idea. Ahora me regreso con ustedes. Ya en lo que está resultando ahorita, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Si se ve bien, si se ve como un buen rostro, si se ve como, si parece chica, si se ve agraciado, o de plano si hay algo que no está saliendo, que no está quedando. Y alguien va a entrar, maldición. Ya está entrando en lo último de la clase, no sé por qué entra ahorita. Hola, bonita tarde, Dan. Estamos casi por terminar muestra. Era a las 2. Ahorita voy a comentar si una cuestión extra, por si te quieres quedar adelante. Esta clase se está grabando, se va a subir después a YouTube y si quieres te la podemos mandar para que la puedas checar. Y de todos modos, lo comento, si quieres tomar si bien la clase muestra, puedes tomar la clase 1 del curso como clase muestra. Lo comento ahorita porque sí, ya no me voy a regresar al principio porque ya te digo, es casi el final de la clase. Pero hay opciones para que puedas ver esta clase o puedas, si tomar una clase muestra, si quieres ahorita quédate, no te vayas, no te vayas. Te comento algo rápido y mientras rápido, me habías dicho, o sé algo, ¿dónde está el chat? Neofino de la mandíbula. Am, sí, puede ser más afinada, más delgada de lo que es la mandíbula. Y sí puede verse más femenino bajo cierto canon. Hay muchos rostros femeninos que son más cuadrados, pero sí, o sea, en un aspecto más como un estereotipo, sí puede ser más afilado. Sí. Hay, también la otra que puede ser útil es que el rostro femenino sea un poco más ovalado, o sea, no sea tan cuadrado, y que el rostro masculino sea más cuadrado. Para el caso de Cristina, ¿todo bien? Algo que esté pasando. Mientras veo si me puedes contestar, voy a mostrar rápido esto, que es lo que hicimos previamente para que pueda checar lo que hicimos antes. Voy a mover el rostro para acá, que fueron las medidas básicas generales de lo que puede ser la construcción del rostro, sin realmente medir demasiado, solo como que lo principal. Que quedó algo ancho, ¿ok? Ok, sí, puede verse más como, la mejor como no sé si fuera como más llenita. Les pido ya al final cuando terminemos que sí manden su práctica para poderles yo checar bien con su dibujo. Pero si quieren ahorita, para que sí tengamos una retroalimentación y no nos quedamos únicamente con esto. Ok. A ver, rápido, antes de para ya finalizar. Podemos tener un contraste en este rostro. Bueno, insistir, el primer rostro era un poco más neutral hacia como algo muy general sin medir tanto o darle una forma específica. Este segundo sí fue buscar el que quedara un poco más angular o más pequeño, más angosto en la parte inferior para dar un rostro más femenino.
pero puede ser el caso contrario, donde sea más ancho, más cuadrado, para que se vea más pesado, para que se vea más como una figura masculina, como lo que había comentado hace rato, como si fuera ese papá necio que no deja salir a nadie porque, no sé, algo les va a pasar o solamente es muy estricto y así. Que simplemente podemos empezar, de hecho, casi casi desde un rectángulo, hacerlo muy cuadrado. Voy a marcar una línea como equilibrio y voy a hacer sí un óvalo, pero voy a hacerlo más como cajita. Más cuadrado, más cuadrado. El de arriba estaba un poquito cuadradito, pero no es demasiado. Este sí está más exagerado. Y se puede trabajar todavía más o menos como siempre. Puedo encontrar lo que es el centro del rostro para ubicar ahí los ojos. Vuelvo a insistir, en el centro, en la mitad total de toda la cabeza. Alguna cuestión como de falla que pueda verse mejor es que en este caso en específico los ojos sí pueden ser un poco más arriba, como para que se vea más cuadrado o más amplio de abajo. Sí hay pues cierta proporción, no realista, pero más como hacia caricatura o toon, en donde los ojos están más desplazados hacia arriba a propósito para que se vea muy ancho. Pero eso sí es específicamente para ese tipo de personajes, donde son personajes chicos, hombres muy musculosos, muy estrictos, muy como de músculo y nada de cerebro, porque literalmente no tiene mucho cerebro, entonces combina bien. En este espacio ubicamos más o menos el cuarto de todo este gordito, todo este ancho, donde ubicamos el ojito. Que ahorita lo que voy a hacer es un óvalo o casi que es una línea, como si estuviera más cerrado, que sí da un pequeño contraste con el pasado, porque aquí sí busqué el que fuera a ser más ancho, más abierto. Aquí no, aquí está, por insistir, más cerrado. Voy a sacar un poquito más, aunque, bueno, sí, voy a sacar más. Y ahora, podemos hacer un contraste muy, muy fuerte con la ceja. En los dos pasados, la ceja sí estaba relativamente separada. Aquí lo que voy a hacer es pegarla mucho. Voy a decir que la ceja incluso está como que muy recta y muy pegada al ojo. Y es una mancha, una franja muy grande, lo que va a provocar que sí se vea más como una ceja masculina y más pesada. Vuelvo a insistir, como si estuviera enojado, muy serio, como que, como que va por la vida con pocos amigos o sin amigos incluso. Y que obviamente si lo comparo con lo anterior, sí es una diferencia muy grande. Cualquiera de los otros dos pasados se ve un poquito más alegre o neutral, o sea, no se ve como que está enojado o feliz. Pero aquí sí se ve más esa mirada o ese rostro más serio. Y esto, como ya había dicho, va a cambiar o va a alterar la medida de lo demás. La nariz la encontramos en el centro de lo que es la ceja, en este caso casi cerca del centro, muy cerca del centro, y lo que vendría siendo el mentón, que sí es un poco más abajo, tampoco es como que sea, uff, kilómetros de distancia, pero o sea, sí es un poquito distinto. Y la nariz podemos de hecho hacerla más pesada, que lo que voy a comentar es esto, como una especie de triángulo, que parece como de moped, pero ahorita puedo hacerlo más pesado al hacer de hecho, esta estructura hacia lo que es el tabique o la sal, más ancho, como para buscar que la nariz sea muy pesada también. Hacer puras cajas por todos lados, todo muy, muy cuadrado. Y la boca, misma cuestión, lo que fuera a hacer hacia el primer tercio entre la nariz y el mentón, pero aquí vamos a tratar de que quede más ancha. La oreja, mismo espacio entre lo que ya tenemos de ceja y nariz.
Lo que tienes entre de cabello, que es, de hecho, la repetición de lo que tenemos ahorita, lo que es la distancia que existe entre la ceja y la nariz, que aquí, bueno, por insistir, estamos reciclando medidas. Y lo que hemos dicho, de hecho, este va a ser un poco más presente, que es como una especie de triángulo arriba, más cuadrado, y hasta puedo decir una vez que el cabello hace casi casi una línea recta, como si fuera militar, cuadrado. Con la parte inferior del mentón, entonces se puede quedar así, pero lo hace más redondito, lo hace como un poco más bonachón. Puedo sí hacerlo todavía más cuadrado, que es exactamente lo que había comentado con la quijada, decir, o establecer, que es, voy a hacerlo un poco más oscuro, uno, dos, y sí, ir hacia adentro, pero aquí la diferencia. En este caso, lo que buscamos es afilar o adelgazar un poquito el mentón. Aquí voy a hacerlo al revés, voy a hacerlo más ancho, que sea cuadrado por acá, casi casi lo que es el ancho de la boca. Cuadrado. Me dejo tantito igual. En base a las mismas interpretaciones de las medidas, hicimos tres rostros diferentes, que todos cumplen con las reglas. Obviamente sí, no son iguales, mm, porque en teoría no es que todos cumplan exactamente con la idea canónica, pero bueno, es decir, se ven bien, tienen buena estructura, tenemos variedad en base a esas estructuras. Y creo no fue tan complicado en cuanto a medir demasiadas cosas. Obviamente sí, si medimos más cosas es mucho más preciso, mucho más estable, porque deja menos pie a error, o sea, que un ojo sea más pequeño, más grande, que quede algo más arriba, más abajo, o sea, sí es más fácil o sí es más seguro medir. Pero ahorita, por no insistir, por cuestiones de hacerlo más práctico, lo estoy manejando así. A lo largo de lo que son las clases, sí es con más paciencia, con más profundidad, el medir todo, para tener la conciencia de cómo se conforma todo el rostro, femenino y masculino, y obviamente en varios ángulos. Y esa misma cuestión se refleja con todo lo demás que se alcanza a ver, lo que es parte del cuerpo, movimientos, la expresión y todo eso. Entonces, sí es más profundo de lo que se ve ahorita. Con esto, ya sea con este rostro que hicimos ahorita o con, ahora sí, todo lo que checamos en esta clase. Bien, mal, preguntas, dudas, cuestiones, algo que esté pasando. Y mientras checan eso, sigue, bueno, en este caso me dirijo hacia Cristina y José, que son los que pudieron ver lo de la clase. Si quieren, si checar una retroalimentación, por fin les encargo que manden su dibujo para que lo pueda yo checar y pueda yo comentar algo que pueda ayudarles. Si no lo quieren, no lo pueden mandar ahorita, no pasa nada, mándenlo en el transcurso de la tarde para checarlo. Ya sea si lo mandaron por Messenger o, perdón, si se comunicaron por Messenger o por WhatsApp, no pasa nada. Mándenlo con calmita y ya lo checo. En el caso de Dan, sí, perdón, pero sí, ya fue como el último pedacito de la clase. Vuelvo a insistir, esta clase se va a subir yo creo que el lunes o martes a YouTube. Sí, 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 al mismo contacto donde obtuviste el link. Sí, si la quiere ver desde el principio, ahí va a estar. De todos modos, si no, la podemos mandar el link de YouTube para que lo puedas ver. Y como no pudiste estar en esta clase, igual se te abre la invitación de que si quieres tomar la primera clase, como clase muestra, puedes hacerlo. O sí va a ser un poco más lento porque pues ya es ver medidas y todo eso, pero se puede.
Ahora, ahorita ya en cuestión de grabación lo dejo aquí para ya no extender los demás. Bonita tarde y bonito fin de semana.